bien, en los primeros años de vida, entonces el desarrollo emocional se forma desde el nacimiento y se consideran los primeros años de vida como la etapa crítica en la futura formación de vínculos del infante. Ahora, yo traigo también, que creo que ya lo he mencionado en otras clases, la importancia que radica para mí también la etapa prenatal, ¿sí? Partiendo también del deseo, es decir, hay niños que son deseados y otros que llegan por descuido o por cualquier otra situación, ¿no? Pero que de todas maneras, este digamos, ¿no? A la concepción, también para algunos psicoanalistas sientan las bases de cómo se va a sentir ese niño luego para con esa familia, ¿no? Es decir, obviamente no va a ser el mismo deseo de una familia que desea tener, de una familia que no, o de una madre que no, ¿no? Que quedó embarazada en una situación de violencia, por ejemplo, ¿no? Y claro, esto no digo que esa madre después no pueda amar a su hijo, más allá de la circunstancia, ¿no? En el caso de que haya decidido tenerlo y demás. Pero claramente marca una diferencia, no es lo mismo. ¿Sí? El aparato psíquico no se predispone de la misma manera, según estos casos, ¿no? Y inclusive cuando un niño puede ser deseado y planificado, se torna algo en torno, o sea, se crea algo en torno al deseo de esos padres que luego se proyecta para con ese hijo. ¿Sí? Son fantasías parentales que luego se despliegan, ¿sí? Que algunos psicoanalistas lo llaman la sombra hablada, es decir, la proyección de los deseos parentales en torno a ese hijo que nace, ¿no? Entonces, se genera ahí otro tipo de emociones encontradas por parte de las familias, son otras maneras de llevar el embarazo también, ¿no? Sin tantas tensiones, ¿no? O más relajados o disfrutando del momento. Y hay oportunidades que esto no sucede de esta manera, ¿no? Laura. Sí, claro. Ajá. Mira, no lo vi. Lo que pasa es que esta... Sí, no. Ay, ¿en serio? Sí. Bueno, sí. ¿El grito silencioso? Ay, no, no, igual no sé si me animo a verlo, te digo. Eh, claro. Y lo que pasa es que ahí corren también ciertas lógicas, ¿no? Que tienen que ver con el aborto o no aborto. Eh, porque también la realidad es que sí, claro, lo que pasa es que la realidad es que, digo, no levanto bandera a ninguno de los dos y cada uno sabrá la situación o su posicionamiento, ¿no? Ideológico respecto a esto, pero también es verdad de que madres que no pueden tener hijos, es decir, que no desean,
no sé, ¿no? En casos de abuso, digo, ¿no? ¿Y qué se prefiere ahí, digamos? Que sufra un niño, y esto que recién decíamos de cómo afecta psíquicamente a un niño, en torno al no deseo, a la falta de amor y demás cuestiones que van a surgir después. Y eso genera trastornos del neurodesarrollo, entre otras patologías mentales, digo, ¿no? Y entonces hay un montón de incidencias, más allá de si genera o no genera, pero digo, los niños vienen al mundo para ser amados, ¿no? Es decir, hay un montón de situaciones que no juzgo a la persona las decisiones y no decisiones, ¿no? Cada uno tiene sus lógicas, su pensamiento y sus emociones, pero sí, sí, eso ni hablar. Pero bueno, volviendo al tema de esto que recién hablábamos, los niños, más allá que está este deseo, ¿no? Que pertenece al orden del inconsciente, que luego se proyecta en el niño cuando nace y demás, y que genera otro tipo de vínculo, sin duda, ¿sí? Y además, esto que recién decía la compañera, que si bien obviamente esto lo trajo el psicoanálisis, ¿no? El bebé percibe adentro del vientre todo lo que le sucede a la madre, de hecho, el psicoanálisis y la perspectiva cognitiva desde la psicología también ahondaron en esto, ¿no? Y decía que un factor de riesgo para los trastornos del neurodesarrollo tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué sucede adentro del vientre, ¿no? Y factores de riesgo como el estrés de la madre, ¿no? Situaciones por las que pasa la madre, ¿no? De desestabilidad emocional, ni hablar de la violencia, el alcohol, las drogas, ¿no? Pero también lo que a la madre le sucede, ¿sí? En torno a su sentir, a su pensar, a su salud mental. Lo que pasa que, claro, que es difícil connotar, digamos, ¿no? O evidenciar a través de la ciencia esto, ¿no? Más allá que el psicoanálisis es una ciencia, digo, no es lo mismo observar un cerebro y ver dónde hay un déficit en el lenguaje a través de una resonancia que decir, bueno, los bebés sufren adentro de la panza. ¿Cómo lo determinás? ¿Cómo lo sabés? Digo, ¿no? ¿Cómo lo comprobás? ¿No? Que siempre, digamos, el psicoanálisis tuvo ese problema, digamos, ¿no? Más allá que hoy en día sí es ciencia, en los principios fue cascoteado por todos lados, ¿no? Puede decir, ¿de qué me estás hablando del inconsciente y del síntoma, ¿no? Imagínense, es decir, lo que pensaron los pensadores de esa época cuando Freud escribía acerca del síntoma. Está loco este tipo, digamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 porque aparte, bueno, él también lo ayudó a tener ciertas nociones de la neurología, ¿no? Es decir, porque era neurólogo aparte y lo ayudó mucho. Pero digo, los pensadores de la época dijeron, ¿y este loco qué le pasa? Digo, ¿no? Y bueno, y hoy en día sigue teniendo a veces esos conflictos entre campos, ¿no? Entre especialidades, es decir, ¿qué me hablas? Bueno, pero esto que recién hablábamos en torno al deseo, bueno, está obviamente este, ya sabido desde hace tiempo, ¿sí? Pero lo difícil, como decía, es como comprobar. Entonces, lo que me llevó a una oración, yo les digo algo. Hoy no creo que terminemos con esta clase, así que la van a terminar seguramente la semana que viene o la siguiente cuando tengan conmigo, lo retomo yo o le digo, vale, después voy a hablar con ella, pero hoy no vamos a llegar. Es muy profundo porque esto que le decía, ¿no? Es decir, es tan susceptible, ¿sí? El sistema emocional de un niño a cualquier factores que lo rodean, que entonces generan, ¿no? Un montón de dificultades. No hablo de patologías precisas, ¿no? Digo de formas de sentirse, de formas de expresarse con los otros, ¿no? Bien, entonces, bueno, obviamente los niños provenientes de entornos familiares
desfavorecidos son más susceptibles a tener problemas del desarrollo y una salud deficiente, ¿no? Por eso se desarrollaron intervenciones domiciliarias en el que el objetivo es ayudar a los padres a proporcionar un ambiente familiar de mejor calidad para sus hijos, con el fin de prevenir o mitigar estos resultados adversos, ¿no? Y fíjense en que cuando nosotros hablamos de niños que provienen de entornos familiares desfavorecidos, no es porque los padres, hagan algo mal o no brinden calidad afectiva a sus hijos, ¿no? Pero digamos, ante tantas necesidades que pasan los niños, que pasan esas familias, digamos, a nivel general, ¿no? Es decir, qué sé yo, la falta de recursos, agua potable, poder tener un plato de alimento todos los días, ¿no? Digo, todo eso, ¿a qué conlleva? A un malestar en la familia, ¿no? Una situación de incertidumbre. Ese niño también, rodeados de estos ambientes desfavorecidos, también generan entornos desfavorecidos, perdón, trabada. Se dan muchas desigualdades en ese campo, ¿sí? Es decir, si pensamos en las instituciones educativas que rodean un lugar, están muy estigmatizadas, ¿no? ¿Para qué le vamos a enseñar a estos pibes? Digo, ¿no? Si no tienen futuro, mira cómo viven, ¿no? Y estas lógicas aparecen, ¿no? Y terminan como de censurar de censurar las posibilidades del desarrollo de esos niños, digo, ¿no? Es decir, los catalogan los catalogan para el futuro, ¿no? ¿Para qué le vamos a enseñar? Ajá. Ay, Dios. Sí, bueno, eso no digo que todos, tampoco generalicemos, porque hay docentes que se ponen en el hombro un montón de situaciones, más de las que por ahí deberían, pero digo, están estigmatizadas. Entonces, en torno a esto, obviamente ese niño pasa un montón de necesidades, ¿no? Y aparte, ante la falta de recursos, de accesibilidad y demás, se generan entornos violentos, ¿no? Es decir, si no tenés para darle de comer a tu hijo, ¿qué haces? En algunos casos se recurre a lo que tienen con lo que pueden, como decíamos hoy, ¿no? Y si además pensemos también en el transcurso de los años, si esa familia lleva tiempo viviendo en ese lugar y la familia tampoco ha podido acceder a buena educación, ¿qué espera tener de los otros? ¿No? Es decir, ¿qué espera o qué se proyecta para sus hijos? Y nada, si tampoco tuvo posibilidades, ¿no? Siempre hay mandatos estos que se repiten en torno, si yo no tuve, él tampoco va a tener, y entonces ¿para qué? ¿No? Y todos estos cuestionamientos que no tienen como avance, digo, ¿no? Que están siempre en la misma situación, ¿sí? Y que vean que todo va de la mano con todo. Ustedes ya vieron, esto sí, ¿no? Ustedes ya vieron la teoría ecológica, ¿no? El martes pasado. Sí. Ah, bien. Bueno, vieron que todos los sistemas están interrelacionados y repercuten en un niño. Aunque el niño no interactúe directamente con estos sistemas, va a repercutir, ¿no? Las sanciones del Estado que se hacen, ¿no? Repercute indirectamente en ese niño. Bueno, todo está relacionado, ¿sí? Y todo tiene carácter de afectación, porque son susceptibles los niños, no tienen herramientas como tenemos los adultos de hacer frente, de decir, bueno, me voy de acá, ¿no? O de, qué sé yo, cualquier otra resolución, ¿no? Ante los problemas. Los niños no tienen esas capacidades, tienen que permanecer a donde están, con lo que tienen, ¿no? Y eso los vuelve muy susceptibles, ¿no? Frente a los demás. Bien. Ay, perdón, que me pasé. Bueno, en la adolescencia esto cambia un poco, ¿no? En el sentido de que
hay mucha intensidad de emociones negativas y mucha vacilación en el estado del cambio de ánimo, ¿no? Esto que hablamos hoy. Un poco de la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia pensarla en, digamos, este curso, digo, ¿no? Que tiene que ver con niñez? Porque en realidad las adolescencias, hay adolescencias tempranas, ¿no? Esto que les hablaba de las preadolescencias. Eh, y además, a mí me gusta contextualizar las adolescencias, esto, ¿no? Como muy heterogéneas. No las podemos catalogar a partir de los 15 es la adolescencia, tienen estos cambios, ¿no? Como clasificar a la adolescencia y designar un par de características, cambios, cualidades, etcétera, ¿no? No, ¿sí? No sucede de esta manera. Son diversas adolescencias, ¿no? Por eso esto lo traigo, porque hay adolescencias tempranas, ¿no? Que respectan a propios procesos y también procesos del entorno, porque también el entorno puede generar una temprana adolescencia, ¿no? Es decir, si yo tengo un hijo de 8 años que lo dejo salir solo a la calle o ir a comprar, o estas cosas, ¿no? Van generando autonomía, lo que se le dice en la jerga, la viveza. ¿Vieron que se habla de, no, tienen más viveza, tienen más calle? Bueno, esta viveza y esta calle generan un crecimiento más apresurado, otras lógicas de pensamiento que no concuerdan, ¿sí? Que si bien se generan como otra lógica de pensamiento, hay un despasaje, digamos, ¿no? Porque no están preparados cognitivamente, ¿sí? Y entonces lo que genera la calle, ¿eh? Claro, podríamos decirle que sí, sí, sí. Entonces también es necesario que conozcamos un poco, ¿no? Sobre estas adolescencias. Entonces, no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, hay mucha vacilación de los estados de ánimo, ¿sí? Y estas cuestiones se remontan también a la pubertad, ¿no? A la consideración de la pubertad a nivel cultural, que dicen, bueno, estos pibes están revolucionados de hormonas, ¿no? Siempre se dice lo mismo, pero no sé por qué se fue la pantalla. Ahí está. Eh, bueno, características sexuales primarias y secundarias, ¿sí? Es como que siempre las adolescencias van por ese lado, sí, es verdad, ¿sí? Hay una revolución hormonal, eh, hay muchos cambios a nivel físico, cognitivo, ¿sí? Pero mucho a nivel emocional, porque fíjense que esa revolución hormonal, esos cambios físicos, no se llevan a cabo sin perder nada, ¿no? Y sin pasar nada. Es decir, conllevan una etapa de duelo, está la pérdida del cuerpo de la infancia, la adquisición, ¿no? El reconocimiento del propio cuerpo adolescente, está la pérdida del rol infantil y la nueva asignación del rol adolescente. Entonces, no se gana sin perder algo, digo, ¿no? Y sin pasar ese dolor y ese atravesamiento, que no se puede otra vez designar cuánto tiempo va a llevar, en qué etapa estamos, es decir, no hay como nada certero, ¿sí? Todo esto va a ser muy individual de cada sujeto, que luego también va a compartir con los otros, porque pensemos la adolescencia también se caracteriza por, hay un psicoanalista que le dice la banda, o sea, el agrupamiento, ¿sí? Ya la familia como que pasa a segundo plano, ¿sí? Importan más los amigos, ¿no? Y entonces se identifican entre ellos, comparten ciertas situaciones y acá también nos encontramos con un choque, ¿no? Es decir, como son distintos, vienen de familias distintas, pero a la vez comparten, ¿no? Este agrupamiento comparte ciertos ideales, gustos, intereses, pero también lo propio, lo instituido de esa familia, ¿sí? Y es ahí donde también se generan nuevas emociones, ¿no? Porque dice, esto no me pasaba antes, y ahora que el otro me lo dijo, me lo replanteo, ¿no? También creo que es así, y no como decía mi familia, ¿no? Entonces, hay un nuevo revolucionamiento emocional, ¿no? Que también tiene que ver con
búsqueda de propia identidad del adolescente. Esto es fundamental y es clave, ¿sí? Ya lo que viene de familia ya no interesa, ¿sí? Buscan rehacer su propia identidad, ¿no? A partir de los otros, amigos, ¿no? Pero claro, para todo esto, para poder hacer ese proceso de búsqueda de nueva identidad con los otros, que va a ser los amigos y no la familia, el adolescente va a tener que interpretar las emociones de los otros. Va a tener que poder posicionarse de una manera estable frente a las emociones de los otros y a la de las propias también. Entonces es un revolucionamiento emocional importante, ¿sí? Porque el adolescente necesita en todo ese caos e inestabilidad emocional, en realidad lo que necesita es estar estable para poder adquirir esa identidad a través de los otros, ¿no? Y así es compleja la adolescencia, resumiendo, ¿no? Compleja, pero que todos las hemos atravesado, claramente, ¿no? Es decir, y también esto que hablábamos hoy, ¿no? Que alguien dijo, no es lo mismo cuando yo tenía 18 que hoy los 18. No, claramente que no, ¿sí? Vivimos en otro tipo de sociedad, llamémosle más moderna, menos moderna, para mí menos moderna que más moderna, digo, ¿no? Porque si bien avanzamos, como que hay cosas muy flojas, ¿no? Y entonces también se trata de poder entender desde, siempre digo, contextualizar, ¿no? Es decir, los tiempos que rigen, la sociedad en la que habitamos, ¿no? Y desde ahí poder entender estas adolescencias y estos procesos de identidad y de emociones compartidas y demás, ¿no? Entonces, el desarrollo socioemocional va a ser la capacidad del infante para experimentar, regular y expresar emociones, formar relaciones cercanas, seguras, explorar el entorno, aprender. ¿Sí? Entonces, se propone un modelo tridimensional del desarrollo socioemocional que conlleva la regulación emocional, que tiene que ver con esto de modular emociones, regularlas, ¿no? La cognición social, que comprender al otro y leer claves sociales. Esto de cognición social es también lo que vamos a ver un poco con autismo y con teoría de la mente, ¿sí? Que tiene que ver con comprender a la otra persona y sus estados, ¿sí? Comprender al otro como un ser emocional también, ¿sí? También se lo denomina la cognición social intersubjetividad, ¿sí? Que lo vamos a ver luego cuando veamos autismo. Y las competencias comunicativas, que están entrelazadas con la cognición social y la regulación emocional. Es decir, estas lógicas, que también siempre en autismo también lo recalco, para poder sociabilizar y poder relacionarnos necesitamos comunicarnos. Si no, ¿cómo nos relacionamos? Pensemos en las personas sordomudas, digo, ¿no? Si hay un otro con el que se quiere comunicar y no sabe lengua de señas, ¿cómo se va a comunicar? Va a haber fallas en esa comunicación, está bien, por mensaje de texto, qué sé yo, ¿no? Es decir, usar algún dispositivo electrónico y fusionar la comunicación a través del mismo. ¿Es lo mismo? No, claramente que no, ¿sí? Entonces, comunicación y sociabilización van de la mano, ¿sí? Esto inevitablemente. Si yo no tengo buenas capacidades comunicativas, difícilmente pueda sociabilizar de manera adecuada con los demás, ¿no? Lo mismo pensaba, que lo vamos a ver un poco con autismo, ¿no? Es decir, con personas también que tienen algún retraso en el lenguaje, ¿sí? O pasa lo mismo también, ¿no? ¿De qué maneras, con qué lógicas? Pensemos en, a lo mejor nada de todo esto, ¿no? No sé, un niño que tiene 2 años, o sea, por una situación, tiene 2 años, no tiene lenguaje, pero su familia puede interpretarlo bien, sus necesidades y sus demandas a través de distintas señales que hace el niño, tironeo de ropa o señala con el dedo, ¿no? O hace y sabemos que es agua, no sabemos cómo, pero sabemos que es agua,
¿no? Bueno, pero solo lo interpreta la familia. Ahora, si ese niño, no sé, tiene que quedarse con una niñera, alguien, una cuidadora, qué sé yo, ¿no? Otra persona, ¿lo va a saber interpretar? No. Y entonces no se van a poder relacionar, el niño seguramente se va a pasar angustiado, triste o llorando o alguna de estas cosas, porque no lo entienden, ¿no? Fíjense la importancia de que se pueda comprender al otro, ¿no? Es decir, un bebé tiene necesidades básicas, ¿no? Y afectivas y demás, que uno va aprendiendo, sobre todo cuando es madre, ¿no? Va aprendiendo a identificar estas necesidades a través del llanto, pero el llanto constituye también que se le llama la fase perlocutiva de la comunicación, ¿no? Cuando el bebé llora y hay alguien que puede comprender, ¿sí?, la intención de ese llanto. El llanto también comunica, ¿sí? Pero ya cuando los niños crecen, ¿no? Y existe la posibilidad en el desarrollo cognitivo de poder desarrollar el lenguaje, claramente se debe hacer porque si no nadie te puede comprender, ¿no? Es como los niños que tienen poco lenguaje y van al jardín. Y está complicado el asunto, digamos, ¿no? Porque no se pueden comunicar con los demás. Y si no hay comunicación, como dije recién, no hay sociabilización. ¿Sí? Siempre digo, cada persona además tiene su propia manera de transmitir la comunicación. Los niños con Asperger, por ejemplo, que tienen un lenguaje más desarrollado, pero muy particular. Es decir, a veces son muy monótonos cuando hablan acerca de las cosas que propio les interesan, tienen chistes y sarcasmos que nadie los entiende, ¿no? Es decir, ellos hacen y nadie los entiende y lo que los demás hacen tampoco ellos los entienden, que me causa gracia porque hay un nene, hay tres en el aula, ¿no? Con inclusión. Y hay uno que tiene Asperger, tiene diagnóstico de autismo, ¿no? Pero claramente las características son de Asperger y, y claro, y hace chistes que se ríe él solo. Y aparte que a lo mejor se está hablando de una cosa y él salta con otra cosa y se ríe. El otro día me acuerdo que ponían, estaban trabajando en la convivencia, entonces eran todas las cosas que no se podían hacer, ¿no? O las cosas que se podían traer, no sé qué, y cuando él leyó las de él decía, y la comida para el recreo. Claro, estaba poniendo lo que a él le interesaba, ¿no? Y todos se rieron, pero digo, claro, es lo que a él le interesa del recreo, que es la comida del recreo. Pero tiene esas lógicas, ¿no? Que siempre digo, si los demás personas entenderían esas lógicas particulares de comunicación, no sería tan difícil poder sociabilizar. Pero claro, nadie se preocupa y se pregunta por las propias formas de comunicación. Se abstraen, es decir, solamente se llevan a cabo la comunicación que tenemos, o sea, como habitual, no sé cómo decirla, ¿no? Como la que manda, digamos, ¿no? La más general, digamos, no las formas particulares de comunicación. ¿Sí? Entonces, ahí no hablamos de inclusión, inclusive. ¿Qué pasaría si en la escuela se enseña lengua de señas y no inglés? ¿Quién quiere inglés? A ver, no sé, digo, yo no me estoy por ir a vivir a Estados Unidos. Está bueno conocer otro idioma, ¿no? Digo, pero la currícula es extensiva. O sea, y lengua de señas me parece más importante, porque ¿cuántas veces en tu vida acá te chocaste con una persona que necesitabas hablar inglés? Sé, en tu vida, capaz que tenés más oferta laboral, digo, ¿no? Y por ahí más posicionamiento, pero... Ay, qué bien. Va, no sé si te gustaba. Un montón. Bueno, tiene sus pros, digo, ¿no? Porque ante un currículum que vos sepas hablar inglés, te posiciona mejor en empresas, digamos, ¿no? Multinacionales y que exporten y qué sé yo, pero sí. Claro, no te quedó nada. Si no tenés la práctica, fuiste.
sigue teniendo, pero por eso digo, ¿no? Es más factible, digamos. No te digo que no sirva de nada, porque te posiciona mejor en el mercado laboral, digo, ¿no? Por ahí, o si te vas de viaje y tenés la oportunidad, no es para todos, claramente, ¿no? Pero digo, es más, y de hecho tenemos en las escuelas niños sordomudos que utilizan lengua de señas y que lo demás nadie sabe. De hecho, yo fui una vez, creo que le conté a la práctica, que fui en una escuela que había dos niñas que eran sordomudas y tenían su intérprete, y el acto de ese grado era cantar no sé qué canción. Están locos, o sea, fíjense, o sea, menos inclusión que esa no hay, ¿no? Es decir, la de, si tenés dos alumnas, ¿no? No sé, ponerlas a interpretar o buscar otra cosa. Aparte, ponerlas a interpretar creo que también sería como mucha exposición. No sé, buscar otra cosa para hacer, digo, ¿no? Habrá un millón de ideas para hacer. Pero yo pensaba, digo, ¿no tuvieron mejor propuesta, digo, frente a lo que tenés en el aula? Digo, ¿no? Digo, bueno, esto, ¿no? ¿Qué pasaría con eso? Es decir, podrían relacionarse mejor, porque de hecho estaban todos ensayando y ellas dos adentro del aula, sin relacionarse con los demás, porque además te iban parcial a escuela especial y a escuela ordinaria, iban 2 veces y 3 veces, por ejemplo, repartidos, ¿no? Y en la escuela ordinaria iban con su intérprete, entonces todo lo manejaba el intérprete, no se vinculaban con lo demás, en ningún momento los vi vinculándose, ¿no? Para eso nos prepara. Bueno, la regulación emocional es un proceso, ¿no?, que puede ocurrir antes, durante, después de la activación emocional. Es decir, de lo que activa a la emoción, ¿sí? Tal situación, tal emoción, ¿bien? No significa la regulación emocional inhibir la emoción. ¿Se comprende esto? Como, no sé, me pegaron. Enseguida la activación emocional va a ser la de, no sé, enojo también, ¿sí? Pero ¿qué hago entonces? Según la regulación emocional sería controlar, o sea, inhibir ese enojo, o sea, hacer de cuenta que no pasó nada, es, me guardo el enojo, reprimo el enojo, no, ¿sí? Significa llegar a niveles aceptables, personal y socialmente también, ¿no? En el ejercicio de las propias emociones. No hay que dejar de sentirlas, sino esto, encontrar maneras de habilitar esa emoción, ¿sí? Me pegan y puedo pegar, y no sería la mejor idea, ¿sí? La mejor idea, buscar una solución, ¿sí? Lo que pasa es que ahí no se entiende mucho, porque también hay niños que vos le decís, no, si te pegan, anda a decirle, ya le dije a la señora y no me hace caso, y no me ve, y nunca los ven, y siempre me retan, y si yo después le devuelvo, y si no, entonces, claro, te encontrás entre un ambiente que no es facilitador de la habilitación coherente de emociones, ¿no? Porque los niños se sienten expuestos, ¿sí?, ante estas situaciones. La emoción, entonces, la podemos definir como un impulso que induce a la acción, ¿sí? Son reacciones subjetivas ante la experiencia, esto que decía, ¿no? Son propias, no se pueden comparar con otras. Sí, las emociones, o sea, alegría, todos tenemos alegría, digamos, ¿no?, como emoción. Ahora, mi forma de sentir alegría, como yo habilito la alegría, va a ser distinta al del resto, ¿sí? Y están asociadas con cambios a nivel fisiológico y también del comportamiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos una conjugación también de factores. Y tenemos las primarias, alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, secundarias o sociales, vergüenza, celos, culpa, orgullo, y de fondo, que son las de bienestar o malestar, calma o tensión, ¿sí? Todas estas emociones cumplen, estas son algunas, ¿sí?, un papel regulador destinado de una u otra manera a crear circunstancias ventajosas para el organismo. Y también garantizan la supervivencia del ambiente, en la medida en que si yo me enojo, o sea, no sé, no le voy a golpear a otra persona, no puedo matar a una persona porque me enoje con esa persona, digamos, ¿no? Es decir, por eso garantiza la supervivencia, de igual que
cuando, no sé, tengo miedo. ¿Qué hago cuando tengo miedo? Busco refugio, ¿no? A alguien para consolar, para sacarme del miedo, ¿no? Que a los niños cuando tienen una pesadilla, ¿qué hacen? Llaman a alguno de la familia, ¿no? Cuando sienten dolor, llaman a alguien, ¿no? Buscan consuelo, buscan a proximidad hacia el otro, por eso le decía que está relacionado con la teoría del apego. ¿Se acuerdan que era? La teoría del apego era la búsqueda de proximidad hacia un adulto referente con el fin de que ese adulto referente le garantice cierta estabilidad, ¿no? Cierto resguardo también, cierta seguridad. Bien. El funcionamiento. La expresión, ¿sí?, tiene una función adaptativa que regula la conducta del cuidador, ¿sí? Es decir, la expresión de ciertas emociones tiene la función de ser adaptativa y regulan esta conducta del cuidador, ¿no? La alegría, por ejemplo, o interés prolonga la interacción, ¿no? Si el cuidador, digamos, es alegre, demuestra alegría o demuestra interés por ese niño, va a prolongar la interacción. El malestar o el dolor atraen a la persona para cambiar la situación, ¿no? Esto que decían, si siento dolor de panza, van a llamar a alguien para que cambie esa situación, ¿no? El enfado motiva a detener la actividad. La tristeza promueve el consuelo y el miedo promueve la protección. Cada emoción tiene un circuito de funcionamiento, además. Fíjense que hay emociones que, inclusive, por ejemplo, fíjense, malestar, enfado, tristeza, ¿sí?, miedo, promueven cosas que son diferentes, ¿no? El miedo promueve la protección, esto, ¿no? Si tuvo una pesadilla, si un niño tuvo una pesadilla, tuvo miedo, ¿sí? La emoción fue miedo. Promueve que el cuidador, que pueda atender bien, ¿no?, y que pueda interpretar bien estas emociones, promueve la protección, el niño se siente resguardado, querido, protegido, ¿no? Genera después, ante el consuelo, ¿no?, se generan más emociones un poco más positivas, ¿no? Por el contrario, si en el medio de la noche un niño empieza a gritar o a llorar porque tuvo una pesadilla y el padre le grita, cállate, dormite otra vez, no sé qué, ¿no? No es nada, ¿no? Porque también sucede, no es nada, es un sueño solamente. Pensemos en los niños que, digo, las pesadillas, los niños están entre el mundo de fantasía y el mundo real. Entonces, todavía no distinguen bien. Obviamente es el mundo real, ¿no? No son psicóticos tampoco, digo, porque una cosa y otra. Pero, digo, hay todavía cierto imaginario, ¿no?, de fantasía. Entonces, no hay que desmistificar lo que ellos no puedan decir, ¿no? Porque piensan como niños, no piensan, y nosotros creemos a veces que ya piensan como adultos, pero no, ¿sí? Entonces, si se dice, bueno, es solo no pasa nada, no fue nada, es solo un sueño, ¿no? Dormite otra vez, y no se da esta protección, entonces prevalece esta emoción de miedo, ¿sí? Es decir, no se puede como fusionar, ¿sí?, o correr, o cambiar la perspectiva de eje, no se puede, ¿sí? Bien. Bueno, no los quiero abrumar más, quedamos hasta el cerebro emocional, sistema límbico, ¿sí?, para hablar después de otros procesos. Me dio la página,